hemos terminado de ver los pórticos y hemos Ujú. empezado un arco al final. Sin valores de vigas, de pórticos, así, diagramas de Vimos, esfuerzos internos. vimos uno, pero no lo terminamos bien, digamos. Ujú. Bueno, en todo caso, la clase que viene vamos a ver algunos. ¿Mm? O les puedo subir. Bueno, ustedes tienen ahí para ejercitar, no sé si vieron ahí en lo que son los prácticos, en la parte de vigas y pórticos hay sin valores, o sea, la carga Q, la carga P, o sea, no tiene valores. Traten de hacerlo, ¿sí? La idea es que ustedes sepan aproximadamente, mirando la estructura y la carga que tiene, cómo son aproximadamente los valores. Algún análisis de equilibrio de fuerzas exteriores pueden hacer, ¿no es cierto? Pero sin escribir tanto, lo mínimo posible, la idea es que ustedes sepan aproximadamente cómo son los diagramas y los dibujen. Traten de hacerlo y lo suben ahí al aula virtual donde estuvieron subiendo las ejercitaciones. Así se los devolvemos. Quiero que salgan del tema numérico y sepan, mirando la carga que tiene, cómo son aproximadamente los diagramas de esfuerzos internos. Esa es la idea. Sí, no, hicimos uno, profe, Sí. donde estaba la posibilidad, o al menos yo no me di cuenta, de si el corte, o sea, si en un momento en una barra, si el gráfico de momento pasaba o no de un lado o se quedaba por debajo de la barra. Entonces Bien, ahí eso. teníamos que hacer un análisis No, para determinar si las reacciones que tenían al final eran más grandes. no, está bien. Vos lo que podés saber ahí, a lo mejor, en función del corte que hayas tasado, si hay un máximo o un mínimo, pero es muy probable que a lo mejor ese diagrama de momento quede traccionando las fibras de abajo o traccione las fibras de arriba. Y en ambos casos, si vos respetás que ahí haya un máximo, va a ser válido el diagrama, porque esa situación que si pasa a traccionar las de abajo o no, ahí sí ya depende de la magnitud de las cargas. Pero la forma tiene Con que ser... respecto al corte, Sí. porque, por ejemplo, era una viga horizontal y una vertical, la cual no estaba al medio, sino que estaba desplazada un poco. La horizontal tenía una carga distribuida y la vertical abajo tenía una reacción. ¿Es un ejercicio de la guía? Eh, sí, no me acuerdo. Sí, creo que era de la guía. A ver. ¿Y tenés los números ahí? Ahí están las dos. Ahí están no, espera, a ver de dónde está el sistema de Almayena. ¿Te acordás si era... Acá están los tres tomos, digamos, hay tres partes. ¿Te acordás qué número era? Porque acá creo que está por número. Ahí me fijo, porque lo voy a tener acá guardado. Acá dice 69 a 82, 83 a 116, 117 a 122. No sé, esto creo que son los números de... A ver, vamos a ver. Esto creo que son los números de Es el 259. 259. A ver, vamos a ver si lo encontramos. Justo el que falta. Este.
Bien. ¿Ese? ¿El del medio? Sí, sí, ese era. Bueno, un análisis rápido de equilibrio de fuerzas exteriores te permite saber los sentidos de las reacciones, ¿o no? La reacción en A horizontal va a ir Va hacia la izquierda. para la derecha. Ah, no, para la izquierda, perdón. Y la reacción en C horizontal, ¿cómo va a ser? A ver. O sea, si tomamos momento en B de la chapa BA, sacamos RH, ¿no es cierto? Que va para la izquierda. Perfecto. Si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, podríamos averiguar RCH. ¿Para dónde irá esa RCH? Depende de la... Habíamos visto, B. habíamos visto que iba para la izquierda. Iba para la izquierda. A ver, está bien. ¿Se Me dan parece cuenta por qué o no? porque la horizontal era más chica que la componente de P en forma horizontal. Claro, porque cuando vos tomas momento en B igual a 0 de la chapa BA, tenés que el momento de la componente horizontal de P respecto de B es opuesto al momento de RH respecto de B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Para que se anulen. Como los brazos son distintos de RH y de la componente horizontal de P, evidentemente de las dos fuerzas horizontales, o una componente y la otra fuerza, para que su momento respecto a un punto sean iguales, evidentemente va a tener mayor magnitud. ¿Cuál? La que tiene El menor brazo. el mayor brazo. A mayor brazo, Sí, sí. O sea, el que tenga mayor menor brazo va a tener fuerza. menor Claro, intensidad. bien. Entonces RCH, ¿para dónde va? Para la izquierda. Para la Para la izquierda. izquierda. Para la izquierda. Bueno, ahí tenemos todas las componentes horizontales. La vertical, ¿cómo la averiguás? Bueno, podríamos tomar momento en A de todas las fuerzas Habíamos o tomado en momento B. en B y la vertical en C daba que era para arriba. Bien. Sí, mirando que la carga distribuida en el tramo BC es más grande que en el voladizo. Si yo tomo momento en B de esta otra chapa igual a 0, voy a poder averiguar RCB, RCI, digamos, lo vertical, que va a ir evidentemente para arriba. Si esta longitud BC hubiese sido igual que la longitud del voladizo, RCI hubiese valido 0. Sería un caso particular, ¿no? Pero mirando que esta longitud BC es más grande que la longitud del voladizo, evidentemente RCI va a ir para arriba. Y RA vertical y que toda esta carga distribuida vertical va a ser más grande que RC vertical. Encima tengo la componente de P que va hacia abajo, entonces RA seguramente que va a ir ahí arriba. Va a tener sentido hacia arriba. ¿Por qué más grande? Y volvemos a lo mismo. Toda esta resultante y va a tener un brazo más chico respecto de B que el brazo de RC
respecto de B. Entonces, al estar más cerca, necesito una magnitud de fuerza más grande comparada. También podemos pensar, profe, si tomamos un momento en C, De todo. la horizontal en P y la horizontal en A se van a anular porque va a ser la misma distancia que tienen desde P. Ah, está bien. Los momentos de estas dos se anulan, sí. Y te queda el momento de toda esta carga. Y la de P vertical para abajo. Claro, RA no hay posibilidad que no sea otra cosa que para arriba. Claro, si tomás momento en C de todo, ya se te haría anular, te va a quedar el momento de la componente, te queda el momento antihorario de la carga distribuida más el momento de la componente vertical, ambos antihorarios. Los momentos de la componente horizontal y de P y RH ya se anularon, se habían anulado, y evidentemente al tener un momento antihorario necesito que RA sea hacia arriba. O sea que RA y RC verticales van las dos hacia arriba, RA horizontal y RC horizontal irían hacia la izquierda. Bueno, ese análisis de equilibrio rápido es el que tienen que hacer como para decir, bueno, esta reacción tiene este sentido. Que por ahí en algunas estructuras me puedo dar cuenta y en otras no tan fácil. Que bueno, si no es fácil de darse cuenta o podría tener cualquier sentido, y bueno, le suponemos un sentido. La mayoría de estos ejercicios tienen Eso fue lo que al menos a mí me pasó. De que cuando hicimos el gráfico, el diagrama de corte de la guía que estaba en forma horizontal, no sabía bien. Entonces sabemos que la pendiente del corte va a ser Q, pero sí. El salto que pega por la vertical en A, no sabíamos si cambiaba de lado o no. Pero yo no sabía. Y acá vas a tener un corte, un triángulo que va de 0 hasta la izquierda de B. Vas a subir, va a cambiar el sentido de corte. Vas a seguir con la misma pendiente, vas a pasar por 0 y vas a volver al... Claro, pero lo que yo le había planteado al profe era saber si realmente voy a subir por encima de esa vertical. O podía ser que la suma de la vertical hacia abajo de P más la vertical hacia arriba de A no era lo suficiente para pasar por el punto B hacia arriba. Ten en cuenta que acá RC lo conoces. Entonces, o sea, el corte que tenés en el voladizo aquí es el mismo que tenés a la izquierda de C. O sea que acá tenés que dibujarlo de abajo, por ejemplo, y aquí también. Si vos tenés esta pendiente aquí y tenés un valor de RC y tenés que respetarla, y seguramente te va a pasar el corte en B a la derecha, va a tener sentido contrario. Claro, nos podríamos dar cuenta por eso, porque la pendiente sí o sí teníamos que pasar. La pendiente es la misma, o sea que esas dos rectas correspondientes a la función de corte en el tramo horizontal tienen que ser paralelas. Por eso, pero no hay forma entonces, perdón que insista con esto porque no la entiendo, no hay forma de que el corte entre el voladizo y B va a ser un triángulo hacia abajo. Y después, y no hay duda. la misma pendiente que va a ser Q, no puede ser que llegue hasta B y de B baje y que después con C se haga 0, ahí arriba. Para que baje, RA vertical más la componente vertical de P tiene que ir hacia abajo. No que baje, quiero decir que suba, pero que no pase por B.
que llegue un infinitésimo antes de B, y después que vuelva con la pendiente Q hasta C. Que a la izquierda de B vas abajo, y a la derecha de B te cambia el sentido de corte ahí. Te tiene que cambiar. La única posibilidad que no cambie es que RA, que va hacia arriba, y la componente P vertical, que va hacia abajo, esa suma me dé hacia abajo. Pero a lo mejor te quedaría todo el diagrama de corte Sí. de un mismo lado dibujado. No te cambiaría el sentido de corte en ese caso. Pues, vamos a hacer cuenta, ponerle que el voladizo me da un corte de 2. Sí. ¿Cierto? Bueno. Y que la suma vertical de P y la vertical de A sea 1. Entonces va a subir y me va a quedar que el corte bueno, ahora va a valer 1, digamos, porque de los dos que tenía le resto 1, y desde ahí baja de vuelta con la pendiente Q y sube C. Claro, y te quedaría siempre el mismo sentido de corte. Claro. Eso es únicamente, nos vamos a dar cuenta con los valores. Pero podés trazar esas dos alternativas, a ver si son coherentes. Una con una posibilidad y otra con otra. Porque si vos sos coherente con ese diagrama, el diagrama de momento, puede ser válida. O otro que haya tenido otra hipótesis y es coherente con el diagrama de momento, también es válida. O sea, hay posibilidades, por ahí hay más de una posibilidad y que sea válida el trazado del diagrama. Bien, eso era nomás la duda que me había quedado de la clase pasada. Pero háganlo. Es la forma de agilizar un poco y trazar diagramas sin calcular prácticamente nada. Haciendo un análisis global, no tanto cuantitativo, ¿sí? Con números. Bueno, habíamos quedado en la clase pasada, habíamos visto baricentro, momentos de primer orden de superficie o momento estático, ¿se acuerdan? Que era el producto del área por una distancia a un eje, un momento estático o de primer orden de una superficie. Con eso habíamos, con esa definición, planteábamos la ubicación del baricentro de una sección, por ejemplo. Con el momento estático de primer orden de una superficie, habíamos que habíamos visto la definición, ¿se acuerdan? Momento estático, el producto del área de una superficie por la distancia a un determinado eje, tomando momento estático respecto de dos ejes, podíamos determinar ¿qué? La posición del baricentro. También habíamos dicho que el momento estático podía ser positivo, negativo o cero de una superficie respecto a un eje, y eso va a depender de quién, y de la posición de la superficie respecto de los ejes X e Y que nosotros elijamos o respecto de los cuales vamos a calcular momento estático. Y también habíamos dicho que el momento estático, si el momento estático era igual a cero, ¿qué pasaba? Si el momento estático de la superficie respecto de un eje cualquiera me da cero, ¿qué pasaba? Momento estático respecto del eje X me da cero. Momento estático respecto del eje X, ¿a qué es igual? Bueno, la sumatoria o la integral de ¿quién? De los diferenciales de área por Y. Si eso me da cero, ¿qué significa? ¿Qué va a ser cero? ¿El área? La distancia. ¿La distancia quién? Si el momento estático que estoy hablando es respecto del eje X, en este caso la distancia I sub C sería cero, por lo tanto el baricentro está ubicado
¿Dónde? En el eje, sobre el eje respecto del cual estoy tomando un momento estático. ¿Sí? O sea, si yo tomo un momento estático en una superficie respecto de un eje y me da 0, significa que el baricentro está sobre dicho eje. Y ese momento estático me podría dar mayor que 0 o menor que 0. Evidentemente aquí el momento estático de esta superficie respecto de los ejes X e Y me va a dar 0 en ambos casos. ¿Por qué? Y porque todas las áreas están en este cuadrante de los ejes X e Y. Pero evidentemente, si esto lo habíamos mencionado, si el área se encuentra bueno, aquí por ejemplo, si el área está en el cuadrante X negativo y positivo, evidentemente el momento estático de esta superficie respecto del eje Y, ¿qué me va a dar? Negativo. Y el momento estático de esta superficie respecto del eje X, ¿qué me va a dar? Positivo en ese caso. ¿Por qué? Porque XC e YC, ¿qué son? Son las coordenadas del baricentro respecto de los ejes X e Y. ¿Sí? Y bueno, esas coordenadas pueden ser positivas o negativas. Como el área es positiva, y bueno, evidentemente el área por XC o por YC es el momento estático de la superficie y puede ser positivo, puede ser negativo y puede ser 0. En un caso particular como este que lo habíamos visto, donde el momento estático de esa superficie respecto del eje Y, ¿qué me da? Cuando el eje Y es un eje de simetría de la sección. 0. 0. Bien. O sea que el baricentro está sobre este eje, sobre ese eje. No sé en qué lugar del eje. Evidentemente necesito tomar momento estático respecto de otro eje para poder encontrar el baricentro. Pero evidentemente si yo tengo una superficie donde identifico que tiene un eje de simetría, y ya tengo la mitad del problema resuelto si tengo que determinar la posición del baricentro, porque voy a tomar momento estático respecto de un solo eje. Y si la figura tiene dos ejes de simetría, no hace falta hacer ningún cálculo porque estará en la intersección de los ejes de simetría el baricentro. Por lo que vimos que, bueno, por el mismo análisis que hicimos aquí, ¿no? Una superficie rectangular, y bueno, no me hace falta calcular el baricentro. Tiene dos ejes de simetría, una superficie triangular. Entonces, si tengo un eje de simetría, ese eje de simetría, o el momento estático de una superficie respecto al eje de simetría me da 0, por la condición que se da que tengo diferenciales de superficie equidistantes de ese eje, cuyos momentos estáticos respecto de ese eje de simetría resultan opuestos, porque aquí voy a multiplicar el diferencial de área por X, y aquí voy a multiplicar el diferencial de área por menos X. Evidentemente la suma de estos dos momentos estáticos me va a dar 0, y como se da para cualquier df que voy a tener un diferencial simétrico, cuando haga la integral a lo largo de toda la superficie me va a dar momento estático respecto al eje de simetría 0, por lo tanto el baricentro va a estar sobre el eje de simetría, y eso se da para cualquier eje de simetría. Entonces, si el baricentro está sobre el eje de simetría y tengo más de un eje de simetría, en la intersección de ambos voy a tener el baricentro de una superficie cualquiera. Bueno, la superficie rectangular tiene dos ejes de simetría. Ahí está el baricentro. Bueno, en la triangular no. Tendré que determinar la posición del baricentro, por más que no hace falta. Esta sección semicircular tiene un eje de simetría. Entonces, ya sé que está sobre este eje de simetría.
tengo que ver en qué posición del eje de simetría está el baricentro de ese semicírculo. Bueno, en este caso esta tabla me dice que respecto de esta base del semicírculo, el baricentro está a esa altura, cuya dimensión es 4 por R dividido 3 veces pi. Esta es una tabla que ahora se los voy a subir también, que me da posiciones de baricentro, de figuras comunes. Acá tengo un semicírculo, la posición del baricentro. Bueno, fíjense que un cuarto de círculo, perdón. El cuarto de círculo sí tiene un eje de simetría. ¿Cuál es? Y un eje que está a 45 grados y pasa por este vértice de este cuarto de círculo. Y fíjense que este XG e IG, que es la posición del baricentro, valen iguales. ¿Se dan cuenta que el eje de simetría aquí es una recta que pasa por este punto y forma 45 grados con la horizontal? ¿Lo ven en ese cuarto círculo? Bien. Entonces, cuando identifique una sección que tiene un eje de simetría, ustedes ya saben dónde está el eje de simetría sobre dicho eje. Bueno, vamos a ver momentos de segundo orden de superficies ahora, que es una característica geométrica de la superficie que van a estudiar más en profundidad en resistencia material. Así como una superficie tiene un área, vamos a ver que va a tener momentos de segundo orden, momentos que vamos a definir ahora, que se usan en resistencia materiales cuando vean tensiones. Nosotros estamos viendo los esfuerzos internos en una sección. En resistencia materiales, esos esfuerzos internos en una sección, en función de la geometría de la sección, se van a traducir en tensiones, que son fuerzas por unidad de área de esa sección. Y esas tensiones van a depender de las características geométricas de la sección que vamos a estudiar ahora. No solamente del área, sino de momento estático, que ya estudiamos, y momento de segundo orden, que vamos a ver ahora. Vamos a definir, vamos a empezar a definir, dar una serie de definiciones. Este es el capítulo que ya tienen en el aula virtual, es el capítulo completo de este tema, momento de segundo orden de superficies. Entonces, lo vamos a ver en la clase de hoy resumido. Hay un extracto, digamos, de las partes más principales, más importantes, digamos, que quiero que veamos en la clase de hoy. Bueno, básicamente tenemos una superficie y un diferencial de superficie cuya área es diferencial, ¿sí? Y tenemos un par de ejes X e Y inicialmente en cualquier lugar del plano de esa superficie, ¿sí? Bueno, ese diferencial está o tiene como coordenadas X e Y respecto de los ejes X e Y primitivos que hemos elegido nosotros, que hemos trazado en el mismo plano de la superficie. ¿Bien? Bueno, acá están los momentos estáticos, esto lo pueden mirar, pero si yo hago de F por X, ¿qué es? E integro a lo largo de la superficie, ¿qué es? Es el momento estático de la superficie respecto del eje Y, que es igual a ¿qué? Al área de la superficie por la distancia que hay del baricentro de la misma a dicho eje, que en este caso es el valor A. Y aquí tengo el momento estático de la superficie respecto del eje X. La integral de df por I, que es igual a ¿qué? Al área por B, que es la distancia que hay del baricentro de la superficie al eje correspondiente. Esto es lo que ya vimos, ¿sí? Momento estático de primer orden.
Y ahí está el momento estático de la superficie, ¿no? Acá están los momentos estáticos de los diferenciales. Integrando ambos miembros se llega a la expresión analítica de los momentos estáticos de una superficie respecto de un eje cualquiera, X e Y en este caso. Bueno, en forma muy similar vamos a definir momentos de segundo orden, que en lugar de multiplicar el área por una coordenada, va a ser el área por dos coordenadas o por una coordenada elevada al cuadrado. Por eso es de segundo orden, porque dimensionalmente voy a multiplicar por dos coordenadas cuando en el momento estático multiplicaba por una, ¿se acuerdan? Yo le hablo coordenada, si ustedes me dicen distancia es lo mismo, en principio les diría que sí, pero por lo que vimos recién del momento estático, que podía ser positivo, negativo o cero, dependiendo de la posición del DF respecto del sistema X e Y, es más apropiado decir coordenada, si bien la coordenada es igual que la distancia cuando es positiva. Pero si la coordenada es negativa, hablar de distancia negativa no es correcto. Vamos a definir los momentos de segundo orden. Bueno, aquí está la definición de los momentos de segundo orden de un diferencial de superficie, pero en definitiva es el producto del área por una distancia o una coordenada elevada al cuadrado, a un eje o al otro eje, o a ambos ejes, ¿sí? O a un punto. Bueno, entonces, si yo hago de f por x elevado al cuadrado e integro a lo largo de toda la superficie, ese momento de segundo orden de superficie se llama momento de inercia respecto del eje Y. O sea, el momento de inercia respecto del eje Y es la integral del diferencial de un diferencial de área por la distancia que hay del mismo al eje Y, que es x elevado al cuadrado. Esto se llama momento de inercia de la superficie respecto del eje Y. Evidentemente, si hago lo mismo, pero multiplico por y al cuadrado, estoy definiendo el momento de inercia de la superficie respecto del eje X. Y si hago el diferencial del área por X y por Y, ese momento de segundo orden se llama momento centrífugo de la superficie, siempre respecto de los ejes X e Y. Es la integral de diferencial por X y por Y, el momento centrífugo. Por Y al cuadrado, el momento de inercia respecto del eje X. Por X al cuadrado, momento de inercia respecto del eje Y. Cuando hablamos de momento de inercia, es respecto de un eje. Cuando hablamos de momento centrífugo, es respecto de dos ejes. X e Y en este caso, los ortogonales X e Y. Esto es una definición. También tenemos un momento de inercia polar que se llama, que es similar, fíjense, es la integral del df, diferencial de área, un diferencial de área, por una distancia elevada al cuadrado también. Pero una distancia a un punto, por eso se llama momento de inercia polar. Por ejemplo, si yo hago df por la distancia que hay del mismo al punto O, centro de coordenada en este caso, evidentemente la distancia es ρ, que va a ser variable dependiendo de la posición del df. Si integro a lo largo de toda la superficie df por esa distancia ρ elevado al cuadrado, ese momento de segundo orden se llama momento de inercia polar de la superficie respecto de algún punto. Bueno, momento de inercia polar ya me está diciendo que es un momento de segundo orden respecto de un punto. En este caso, polar se refiere a un polo o un punto, que en este caso puede ser cualquiera,
si el polo es el centro de coordenadas, si el polo, como en este caso, es el centro de coordenadas, como ρ es igual, o ρ al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿lo ven? Esta es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son y x, ¿sí? Bueno, allá está el x y acá está el y, pero se dan cuenta que el ρ es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que me quedaría. Entonces, si en esta expresión reemplazamos ρ al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado y descompongo la integral, esta integral se descompone en ¿qué? En esta integral más esta integral. ¿Lo ven? Esta integral, cuando reemplacemos a ρ al cuadrado por x al cuadrado más y cuadrado y descompongamos la integral, x al cuadrado más y al cuadrado por df, multiplico el df por x cuadrado más df por y cuadrado, distribuyo la integral, o hago la suma de las integrales, ¿a qué me va a quedar igual el momento de inercia polar de esa superficie? Al momento de inercia respecto del eje X más el momento de inercia respecto del eje Y. Con esas definiciones, hemos definido momento de inercia, que es un momento de segundo orden respecto de ejes, momento centrífugo, que es un momento de segundo orden respecto de un par de ejes. Profe, Sí. ¿me vuelve a autorizar? ¿No te autoricé? No. Se ve que lo hice mal entonces. ¿Ahí está o no? Sí, ahí sí, profe. Bueno, esos son todos los momentos de segundo orden que vamos a ver. ¿Sí? Momento de inercia polar respecto de un punto. Momento de inercia respecto de un eje. Momento centrífugo respecto de dos ejes. En el caso que los ejes sean ortogonales y el polo o punto sea el centro de coordenadas de esos ejes, puedo establecer esa relación. Si no, no hay posibilidad, porque hemos utilizado el teorema de Pitágoras aquí. Pero x e y, x cuadrado más y cuadrado, igual a ρ al cuadrado, se va a dar cuando los ejes x e y sean ortogonales, ¿no es cierto? Si hablo de ejes cualesquiera, ya eso no es posible. Aquí en la presentación que tienen, genérica, esto es más general, fíjense que tienen dos ejes cualquiera. Bueno, la distancia a un eje le llama x, la distancia al otro eje la llama y, pero evidentemente aquí, si el polo es O y la distancia es de df a O es ρ, y bueno, ya no puedo establecer Pitágoras para esta situación genérica, ¿no? Sí para lo que acabamos de ver. Si los ejes son ortogonales, no hay ningún problema. Bueno, esto como definición, o sea, vamos a ver para qué nos sirve, o qué a partir de aquí vamos a empezar a desarrollar algunas particularidades, ¿no es cierto? Vamos a demostrar un teorema ahora que, bueno, antes que eso, ¿cómo son los momentos de inercia por definición? Al ser un área por una coordenada elevada al cuadrado. ¿Me interesa la posición de la sección respecto de los ejes, o del eje en este caso, X e Y? Si bien puedo tener alguna coordenada que tenga signo, pero al estar elevado al cuadrado, ¿qué me va a dar? ¿Qué signo va a tener siempre los momentos de inercia? Positivos. Siempre van a ser mayores que cero. Siempre van a ser mayores que cero. Nunca pueden ser cero.
como si era un momento estático. ¿Sí? Pero un momento de inercia respecto de un eje nunca puede ser cero. Va a ser siempre mayor que cero. ¿Qué va a pasar con el momento centrífugo? Que es el producto de X por Y. Que en este caso, bueno, ustedes me dirán, pero acá cualquier df por X y por Y, cuando lo integre a lo largo de toda la superficie, me va a dar positivo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero no siempre se va a dar esa situación. ¿Sí? Fíjense aquí, ¿qué me va a dar el momento centrífugo? Si estoy en el segundo cuadrante. Sí. ¿Y qué pasa si el eje Y cortara el eje, por ejemplo? ¿Qué me puede dar también? Podría dar el momento centrífugo. O en este caso particular que vimos recién. ¿Cuánto vale el momento centrífugo de esa superficie respecto a los ejes X e Y? Donde el eje Y es un eje de simetría. ¿Qué me da el momento centrífugo de esa sección respecto de los ejes X e Y? Con la particularidad que el eje Y es eje de simetría. Fíjense qué pasa con, a ver, 0. Perfecto. Porque cuando haga este df por X y por Y, me da positivo, ¿no es cierto? Pero siempre voy a tener un simétrico donde el producto, donde df por Y y por X, que en este caso es negativo, ¿cómo va a resultar respecto del momento centrífugo de este diferencial simétrico? Van a ser opuestos. Cuando haga la integral a lo largo de toda la superficie, me va a dar 0, porque siempre para un diferencial cualquiera voy a tener equidistante simétrico, un diferencial simétrico, cuyo producto de f por x y por y va a ser opuesto. Y es 0 en ese caso. Entonces el momento centrífugo puede ser positivo, puede ser negativo, o puede ser 0. Y el momento de inercia polar, y bueno, evidentemente va a ser siempre positivo, por definición, porque es una distancia, ahí sí es una distancia a un punto, y la distancia puede medirse en cualquier dirección. No hay una coordenada que participe ahí. ¿Y en ese caso la distancia puede ser 0? ¿En qué caso? ¿En el polar? Sí. Y un momento de inercia polar podría, si el polo Centro. no, nunca puede ser 0 un momento de inercia polar, por más que el polo coincida con el baricentro. Fíjate, imagínate que el polo sea el baricentro. Cualquier df que me mueva dentro de la superficie va a tener una distancia. Y cuando haga la integral de df por la distancia elevada al cuadrado, me va a dar un valor siempre mayor que 0, por más que el polo sea el baricentro. ¿Lo ves o no? Porque es la integral del df que se mueve a lo largo de la superficie por la distancia a un punto elevada al cuadrado. Cuando sume todos los df por la distancia a un punto elevado al cuadrado, y nunca me va a poder dar 0. Porque siempre hay algún df que tiene una distancia. ¿Cuál es el único df que no tendría distancia para el caso que el polo sea el baricentro? Y justo cuando en el df correspondiente con el baricentro. Ese es el único que me da 0. Pero no todos los otros. ¿Lo ves o no? De una. Sí, sí. Bien. O sea que el único momento de inercia que puede ser 0 es el momento, perdón, no momento de inercia. El único momento de segundo orden que puede ser 0 es el momento centrífugo. El momento de inercia o el momento de inercia polar son siempre mayores que 0. Bueno, ahora vamos a ver un teorema importante que vamos a utilizar bastante para resolver cualquier sección.
que relaciona momentos de segundo orden respecto de ejes paralelos. Momentos de segundo orden de superficie respecto a ejes paralelos. Entonces, ¿qué tengo? Una superficie cualquiera, un par de ejes cualesquiera en el mismo plano, X e Y. La posición del baricentro la sé determinar, o sea que A y B lo puedo calcular. Y lo que voy a hacer a posteriori es trazar ejes paralelos a los ejes X e Y que pasan por el baricentro de la superficie. Una vez determinado A y B, es muy simple trazar una paralela al eje X que pasa por el baricentro, a esa distancia B, y una paralela al eje Y que pasa por el baricentro, a esa distancia A. El DF es un DF cualquiera en la sección. X e Y ya vimos que eran. ¿Y XG e IG qué son ahora? Y son las nuevas coordenadas del diferencial DF respecto de esos nuevos ejes que hemos trazado, baricéntricos, paralelos a los ejes X e Y. ¿Sí? X e Y son variables y XG e IG también. Y bueno, son las coordenadas del diferencial respecto a los ejes X e Y o XG y G. ¿Sí? Ahora lo único que vamos a hacer es establecer una relación. Fíjense que aquí tengo X, aquí tengo A y aquí tengo XG. A simple vista me doy cuenta que X lo puedo hacer igual a ¿qué? A A más XG. Y ahí lo puedo hacer igual a B más IG. ¿Bien? Entonces lo único que voy a hacer ahora es, en la expresión del momento centrífugo, reemplazar a X e Y por A más XG, X, y B más IG, Y. Evidentemente me va a quedar el producto de dos términos, propiedad distributiva, dos binomios, digamos, que voy a tener que multiplicar, que me va a dar 4 términos, ¿no es cierto? A más XG por B más IG, todo por diferencial de F. Bueno, si distribuyo, ahí está el producto, X por Y. Si distribuimos ese producto, cuando reemplazamos a X por Y por A más XG y B más IG, ¿qué me queda? IG por XG más A por B más A por IG más B por XG. ¿Está bien? Y a todo esto lo tengo que multiplicar por DF y hacer la integral. Pero ustedes saben que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Entonces lo único que voy a hacer ahora es distribuir las integrales. La integral de XG por IG por DF, ¿qué es? Por definición, de acuerdo a lo que vimos recién. ¿El momento centrífugo? Bien, de la superficie respecto de qué ejes. Fíjate, baricéntrico, exactamente, respecto de los ejes baricéntricos. La integral de df por xg y por ig a lo largo de toda la superficie me va a dar el momento centrífugo de la superficie respecto de los ejes xg e ig, que son baricéntricos. Perfecto. Ese es el primer término. ¿Está bien? El segundo término, fíjense que me queda A por B por df, cuando integro a lo largo de toda la superficie, y A y B son dos valores que no dependen de la posición de df, que pueden salir fuera de la integral. ¿Y a qué es igual en la integral a lo largo de toda la superficie de los diferenciales de área? Cuando haga esa integral, ¿qué me va a dar ese segundo término? La integral de superficie de todos los diferenciales de área.
El área total, perfecto. Quiere decir que ya resolvimos el primer término y ya resolvimos el segundo término. El tercer y cuarto término es A por IG por DF integral. El A sale afuera de la integral y ¿qué me queda? IG por DF. Y el cuarto término, similar, el B sale afuera y me queda la integral de XG por DF. ¿Qué es esa integral, tercera integral? De acuerdo a lo que ya vimos. La integral de df por IG, ¿qué es? El momento estático. Momento estático o de primer orden de la superficie. O sea, si dice momento estático, le falta bastante a esa definición. Está aproximada. El momento estático tienen que decir de qué y respecto de quién. Volvamos a empezar. Esa integral, ¿a qué es igual? El A salió afuera. Es el momento estático. ¿De quién? De toda la superficie, porque estoy integrando a lo largo de toda la superficie. Es el momento estático de la superficie. ¿Respecto de qué eje? No. Estoy multiplicando por IG al DF. Entonces, es el momento estático respecto de qué eje. Del eje X baricéntrico. Ah, no del X, como me dijeron. ¿Estamos de acuerdo? El X lo tengo acá abajo. La integral de df por i me da el momento estático respecto del eje X. Pero esa integral era df por ig. Entonces, ¿el momento estático respecto de qué eje? Eje X baricéntrico, el XG. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en los exámenes... Bueno, entre los exámenes cuando le preguntamos eso, y bueno, tienen que ser precisos. Momento estático, sí, lindo, momento estático. No me dijeron menos de la mitad con momento estático. Si bien lo identificaron, pero tienen que precisarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, perfecto, ese es el momento estático de la superficie respecto del eje X baricéntrico, que llamamos XG. ¿Y cuánto vale el momento estático de la superficie respecto del eje XG? Sabiendo que esa integral, ¿a qué es igual? Al área total por la distancia que hay del baricentro de la superficie al eje XG. 0. Y lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque el eje... ¿Cuánto vale el momento estático de una superficie respecto a un eje que pasa por el baricentro? 0, porque no tengo distancia. No es que IG valga 0 ni DF valga 0. Cuidado. Acuérdense que esta integral era igual a ¿qué? Al área por la distancia que hay del baricentro de la misma al eje correspondiente. ¿Qué distancia hay del baricentro al eje XG? El baricentro está ahí, el eje XG es 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale esa integral? 0. ¿Y qué tengo aquí? ¿Qué es eso? La integral de XG por DF a lo largo de toda la superficie. ¿Qué es? Acá voy a tener XG positivo, XG negativo. ¿Sí? Sería el momento estático de la superficie Sí.
Respecto del eje Y baricéntrico. Exacto, del eje IG. ¿Y cuánto vale eso? Sabiendo que es igual a qué, por definición del momento estático, al área total de la superficie por la distancia que hay del baricentro de la misma al eje IG. ¿Qué distancia hay? 0 también. 0 también. O sea que estas dos integrales valen 0. Se me desaparecen todo el tercer y cuarto miembro. ¿Y a qué me queda igual? El momento centrífugo de la superficie respecto de los ejes X e Y es igual al momento centrífugo de la superficie respecto de los ejes baricéntricos X e Y paralelos, XG e IG, paralelos a los anteriores. ¿Sí? Acuérdense que los ejes X e Y y los ejes XG e IG son paralelos. Más A por B por el área. ¿Están viendo esa expresión? ¿Qué me dice? El momento centrífugo de una superficie respecto de un par de ejes cualesquiera ortogonales en el mismo plano de la superficie es igual a ¿qué? Al momento centrífugo de la superficie respecto de ejes paralelos a los anteriores que pasan por el baricentro, más el producto del área por A y por B, que A y B que son. ¿Distancias al polo? Coordenadas. Son las coordenadas de quién respecto de qué ejes. A y B, está bien, podrían decir las distancias entre los respectivos ejes paralelos, entre X y XG y entre Y e IG. Que para esa posición de la superficie y para los ejes X e Y sería correcto. Pero más correcto es decir que es el producto del área de la superficie por el producto de las coordenadas del baricentro de la misma respecto de los ejes X e Y. Porque eso se puede dar para otra posición de los ejes X e Y. Acuérdense que aquí partimos de la superficie, o dada una superficie, y un par de ejes X e Y, ahí nace el problema. Coplanares con la superficie, ¿no? O sea, los ejes X e Y son cualquiera. La superficie está dada, nosotros vamos a definir o vamos a tener los ejes X e Y cualesquiera. Entonces, después surgen los ejes paralelos que pasen por el baricentro, la posición del baricentro, todo lo que vimos recién. Pero nosotros lo que tenemos son los ejes X e Y. Tenemos la sección. ¿Podemos determinar el baricentro? Sí, respecto de esos ejes. Pero este A y B, si bien pueden decir por las distancias, sería correcto para esta posición relativa de la sección respecto a los ejes X e Y. Para otra posición es más correcto decir las coordenadas. O sea, con las coordenadas estoy generalizando la definición para cualquier posición de los ejes X e Y con respecto a la superficie dada. Además, fíjense, estoy hablando de un momento centrífugo que podía ser positivo, negativo o cero. ¿Bien? Entonces, este producto puede ser positivo, negativo o cero también. Al igual que este, ¿no? El primer miembro podría ser cero y el segundo miembro también podría ser cero. ¿Sí?
no sé. O esto puede ser positivo y esto puede ser negativo. O sea, cualquiera de los dos términos puede tener cualquier signo en este caso. A ver, para esta sección simple que habíamos visto recién. Si aplico ese teorema, a ver. ¿Cuánto vale el momento centrífugo de esta superficie que tiene un eje de simetría respecto de estos ejes que están indicados aquí? ¿Qué me dice el teorema? Es igual al momento centrífugo respecto de ejes paralelos a los ejes X e Y que pasan por el baricentro. ¿Dónde está el baricentro de esta figura? Sobre este eje, ¿no es cierto? Entonces, ejes paralelos que pasen por el baricentro, ¿qué habrá? Y un XG, imagínense que el baricentro está por ahí por el medio. Habrá un XG, y el IG, ¿dónde está en este caso? Está sobre ese. Sobre el mismo IGI. Bien. ¿Cuánto vale el momento centrífugo respecto de ejes baricéntricos? Que sería el IG que está acá y el XG que estaría por ahí. Para esa sección que tiene el eje Y coincidente con el IG de simetría, ¿cuánto vale ese primer término, JXG y G? Sí, vale 0. Y a eso le tengo que sumar el área por A y por B. A y B son las coordenadas del baricentro respecto de estos ejes. Imagínense que el baricentro esté por ahí. ¿Qué coordenadas tiene ese punto respecto? Una de las coordenadas sería 0. Exactamente. ¿Y qué me queda en ese caso? Vale 0 el momento centrífugo. ¿Sí? Valdría 0 el momento centrífugo si aplico esa... O sea que el eje X podría estar en cualquier lugar aquí. O sea, el JXY me da 0, esté el eje aquí, esté el eje en cualquier lugar, si aplico ese teorema que acabamos de ver. Pero más apropiadamente son las coordenadas, ¿está bien? Ese es un teorema que van a usar bastante, que relaciona momentos centrífugos respecto de ejes paralelos. ¿Bien? Evidentemente, si quiero saber algún momento centrífugo respecto del eje X e Y, necesito saber este término. Vamos a ver que eso lo vamos a sacar de tablas. ¿Qué pasa si hacemos este mismo análisis para un momento de inercia? Y acá, por ejemplo, Jx sería igual a ¿qué? A la integral de y cuadrado de f, por ejemplo. O Ji es igual a la integral de x cuadrado por diferencial de f, o sea, momentos de inercia respecto a los ejes x e y. Y si yo a cualquiera de las dos las reemplazo por x y por y y elevo al cuadrado y hago el mismo análisis, vamos a llegar a una expresión similar. Acá en esta bibliografía, digamos, la guía de la cátedra, digamos, está simplemente analizado qué pasa si yo al eje Y lo hago coincidir con el eje X. Y la distancia A se confunde con B, la variable X se confunde con la variable Y, y esta expresión se transforma en el momento de inercia respecto de un eje es igual al momento de inercia respecto de un eje paralelo al anterior, pero que pasa por el baricentro, más el producto del área de la superficie por la distancia elevada al cuadrado que hay entre ambos ejes. Ahora sí es válido la distancia. No me va a interesar si está de un lado o del otro la superficie respecto al eje, porque al estar elevado al cuadrado me independizo de ese signo que podría llegar a tener. Evidentemente, si estoy hablando del eje X,
¿cómo sería esta expresión? Jx es igual a jxg más el área de la superficie por la distancia que hay al cuadrado entre ambos ejes, que en este caso, ¿cuál sería la distancia? B al cuadrado. Si hablo de J, del momento de inercia respecto del eje Y, ¿qué me está diciendo esta expresión? Que es igual al momento de inercia respecto de un eje paralelo que pasa por el baricentro, J y G sería, más el producto del área de la superficie por A al cuadrado. ¿Bien? Sería particularizar esa expresión que es muy genérica, que dice que el momento de inercia respecto de un eje cualquiera de una superficie, por supuesto el eje tiene que ser coplanar, estar en el mismo plano que la superficie, ¿no? ¿A qué es igual? Al momento de inercia correspondiente a un eje baricéntrico paralelo al anterior, por más el producto del área por la distancia elevada al cuadrado que separa ambos ejes. Y esta expresión que acabamos de mencionar, referida a momentos de inercia, es lo que llamamos como teorema de Steiner. Que si bien puede surgir de... Es muy similar a esta expresión. El teorema de Steiner lo designamos para momentos de inercia respecto de ejes paralelos, cuya demostración, como ya les dije recién, surgiría de reemplazar a X o a Y por estas expresiones y elevarla al cuadrado, y van a hacer un análisis similar a esto, les va a aparecer momento estático respecto de eje baricéntrico, que será 0, y van a llegar a estas expresiones que aquí yo se las puse directamente. Si bien esa es la expresión genérica, si hablo del eje X, esto es JXG, esto es el área, y esto es B al cuadrado, que es la distancia que hay entre X y XG. Ahí tienen las dos expresiones del teorema de Steiner para los ejes X e Y. Si tengo un eje cualquiera, es exactamente igual. Pero ahora sí es la distancia al cuadrado. Y este término siempre va a ser positivo. Y este primer término también va a ser positivo porque un momento de inercia siempre es positivo. Ese es el teorema de Steiner. Que bueno, por ahí les pedimos demostrar el teorema de Steiner. Que bueno, tiene una demostración bastante simple como la que vimos recién, ¿cierto? Pero bueno, cuando les preguntamos en los exámenes, a ver, ¿qué es este término? Tienen que saber decirlo. ¿Y por qué 0? Y a veces dicen, porque IG vale 0. Y no, y si IG es una variable y XG es una variable, lo que es 0 es el segundo término, que es área por la distancia que hay del baricentro al eje. Y bueno, pero si el baricentro está sobre el eje, ¿qué distancia tengo ahí? ¿Estamos? Que bueno, para que no se olviden, ahí está puesto. Momento estático. Ok, igual al área por la distancia. Evidentemente respecto al eje X y el eje Y, existe. Pero se dan cuenta que si los ejes son los XG e IG, estas son XG e IG, este es el área, y bueno, pero no existe A y no existe B, valen 0, o sea, lo que es 0 es este segundo, o este primer miembro en este caso. Que ya lo habíamos visto. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo resuelvo esto para una sección cualquiera? Porque como verán, cualquiera de los dos teoremas que vimos, el de Steiner y el referido a los momentos centrífugos, que son siempre respecto de ejes paralelos, o un par de ejes paralelos, o dos ejes que son paralelos, nada más.
Fíjense, para averiguar un momento centrífugo necesito saber otro. Para averiguar un momento de inercia necesito conocer otro. ¿Sí? Imposible con una ecuación y dos incógnitas resolver. Necesito saber uno de ellos. ¿Bien? Bueno, lo que vamos a hacer es, para alguna sección muy característica, ver cómo se obtienen los momentos de segundo orden a partir de la definición, simplemente a partir de la definición de momento de segundo orden. Vamos a ver una sección rectangular. ¿Sí? Bueno, acá tienen otro tema que lo vamos a ver en la próxima clase. Momento de inercia de figuras geométricas. Rectángulo. Bueno, tengo un par de ejes X e Y cualquiera. Bueno, en este caso el eje X pasa por el lado B de este rectángulo de ancho B y altura H. ¿Bien? Por definición, si quiero saber el momento de inercia, ¿a qué es igual? Respecto al eje X, por ejemplo. ¿A qué es igual? A la integral de diferencial de área por la distancia que hay de ese diferencial al eje X elevado al cuadrado. Lo único que vamos a hacer ahora es generar o definir ese diferencial de F que llamamos, que es un diferencial de área de una cierta superficie diferencial, evidentemente. Fíjense, si yo defino una fajita de ancho B y altura diferencial, evidentemente ese es un diferencial de superficie, cuya área ¿cuánto vale? DI por B. B por diferencial de I. Entonces mi DF, ahí está, vale B por diferencial de I. Si yo a ese DF lo multiplico por I, que es la distancia que hay de este diferencial al eje X, y lo elevo al cuadrado e integro a lo largo de toda la superficie, ¿qué voy a estar averiguando? El momento de la superficie respecto del eje X. Sí, estoy multiplicando por I, que es la distancia al eje X, por I al cuadrado. ¿Se acuerdan? Ahí está. Momento de inercia respecto al eje X, estaría haciendo. I cuadrado por DF. ¿Está bien? Pero al DF lo voy a reemplazar por B por DI, porque ya le di forma a ese diferencial. Nosotros siempre veíamos esos cuadraditos que dibujábamos. ¿Está bien? Pero a la hora de resolverlo, y bueno, tengo que ver la geometría y definirlo, darle una forma. ¿Estamos hasta ahí? Lo que voy a hacer es reemplazar al DF dentro de la expresión del momento de inercia. ¿Sí? ¿Qué me queda? B por DI por I al cuadrado. Ahí está. B por DI por I al cuadrado. Pero fíjense la diferencia entre esta integral, cuya variable es un diferencial de I, contra la integral original del momento de inercia, que es una integral ¿de qué tipo? Fíjense, ¿qué diferencial es ese? Es un diferencial de área. Por lo tanto, esta es una integral de superficie, o una integral doble. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué transformamos la integral ahora? ¿Cuál es la variable ahí? ¿Es una superficie ahora el diferencial? Es un lado de la Es superficie. un lado, digamos, tengo una única variable ahora. Antes tenía dos variables.
Tenía una integral de superficie, ahora tengo una integral lineal, cuya variable es y cuyos límites son, ¿cuáles? Y ahí va a ir desde i igual a 0 hasta i igual a h. ¿Se dan cuenta que esta integral ahora cambió por cómo definimos el diferencial de superficie? Claro, pero ahí cambió porque dejamos constante, digamos, B. Por cómo definimos el diferencial de f. Exactamente. Como una fajita diferencial paralela al lado X respecto del lado que es constante, o ese diferencial es B por DI, y por más de acuerdo, transformamos esa integral de superficie en una integral lineal directamente, a lo largo de I, Profe, cuyos límites pantalla. son 0 y h. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, fíjense que simple. ¿Cuánto me da la Jx en definitiva? El momento de inercia respecto de... ¿Está bien ahí? Sí, profe. Gracias. De nada. Fíjense que en forma muy simple, bueno, determinamos el momento de inercia de un rectángulo respecto de un eje que pasa por el lado B. ¿Cuánto vale? B por h cubo sobre 3, o 1/3 por B por h cubo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, si yo conozco Jx con el teorema de Steiner, ¿no puedo saber cuánto vale Jxg? ¿Se acuerdan que el teorema decía Jx es igual a Jxg más el área por la distancia entre ambos ejes elevado al cuadrado? Bueno, también lo dijimos recién. Evidentemente, si yo quiero saber un momento de inercia, y bueno, si no tengo, en el teorema de Steiner, si no tengo alguno de los dos, no puedo obtener. Pero en este caso, fíjense, para Jx, averiguamos cuánto vale el momento de inercia respecto a un eje cualquiera. Sabemos cuánto vale el área. Sabemos qué distancia hay entre ese eje y un eje baricéntrico. Por lo tanto, ¿qué puedo despejar del teorema de Steiner conocido el Jx? Así es. Fíjense, ahí está. ¿Cuánto vale Jxg? Y Jx menos el área por la distancia que hay elevado al cuadrado entre el eje X, cuyo momento de inercia ya hemos conocido, ya calculamos, y el eje paralelo baricéntrico por diferencia. ¿Sí? Bueno, lo despejamos de aquí. Si yo conozco Jx, conozco el área, voy a saber qué distancia hay de ese eje que pusimos nosotros al baricentro, puedo despejar Jxg como Jx menos el área por la distancia elevada al cuadrado, que es lo que tienen hecho ahí. ¿Y a qué llegamos? Que el momento de inercia de un rectángulo respecto de un eje baricéntrico paralelo al lado B, sería el Jxg, ¿cuánto vale? B por h cubo sobre 12. ¿Bien?
Bueno, eso lo tienen aquí como resumen, entonces en este resumen está puesto 1/3 por B por H cubo, JX, 1/12 B por H cubo, JXG. Bueno, otra cosa que es interesante que sepan, digamos, es que siempre un momento, cómo resultan los momentos de inercia respecto de ejes baricéntricos. Mirando a Steiner, fíjense que el momento de inercia respecto de un eje cualquiera siempre es el baricéntrico más algo. Habíamos dicho que este término siempre es positivo para un momento de inercia. Entonces el momento de inercia respecto de ejes baricéntricos resulta siempre más chico que el momento de inercia respecto de un eje paralelo cualquiera. ¿Lo ven? Cuanto más alejado esté el eje respecto al eje baricéntrico, mayor va a ser el momento de inercia respecto de ese eje. Pero el momento de inercia baricéntrico siempre es más chico, porque tiene las áreas, los diferenciales, más cerca del eje. ¿Se dan cuenta o no? Cuanto más alejado esté el eje del baricentro, mayor va a ser su momento de inercia. Eso me lo está diciendo el teorema de Steiner, ¿no? Porque siempre el momento de inercia respecto a un eje baricéntrico le tengo que sumar un término para llegar al momento de inercia respecto a un eje paralelo a ese eje baricéntrico. Y acá vemos la diferencia, fíjense. Fíjense cuánto vale JXG y cuánto vale JX. Y es 4 veces más grande el JX que el JXG. ¿Bien? Si yo le dibujara un eje que pasa por... Si yo le dijera cuánto vale el momento de inercia respecto de un eje que pasa, no por ahí en cualquier lado, JI, que pasa por el lado acá H. Martín. Por lo que hemos visto, ¿me podrían decir cuánto vale el momento de inercia de este rectángulo respecto a un eje, pero no que pasa por el lado B, sino por el lado H? ¿Cuánto valdrá? Y ahí valdría 1/12 por B cubo por H. Ah, pero baricéntrico me estás hablando. JIG. Bien. 1/3 de B cubo por H. Exactamente. Y sí, porque este mismo análisis, si lo hacen con fajitas paralelas de este lado al eje Y, van a llegar a la misma conclusión. O sea que el JIG aquí es B al cubo por H sobre 12. En definitiva, el lado que va a la 1 es el lado paralelo al eje, y el que va al cubo es el lado perpendicular al eje, en definitiva. Pero siempre es B por H cubo sobre 12, lo que pasa es que ustedes tienen que saber cuál es el lado del rectángulo que va a la 1 y cuál es el que va al cubo a la hora de resolver los ejercicios, ¿no? Bueno, para un triángulo es muy similar el análisis. Si bien está la demostración, se elige, fíjense, para un eje X elegimos una fajita paralela al eje de ancho ya no constante. Se dan cuenta que cuando me mueva con este diferencial, donde definimos que sea de ancho, de una altura diferencial de I, y de un ancho, y bueno, va a ser de un ancho B, pero que ya no va a ser constante. ¿Lo ven?
Le llamamos B sub I. Y bueno, porque esa fajita cuando esté para I igual a 0, bueno, está bien, tendrá un ancho B, pero a medida que I vaya creciendo, se dan cuenta que este ancho B va disminuyendo hasta hacerse 0 allá. Entonces mi ancho B para esa fajita diferencial paralela al eje X es variable. Pero por una simple relación de triángulos semejantes vamos a poder representarla analíticamente. ¿Cuánto vale el área de este diferencial? Base por altura. B sub I por diferencial de I. ¿Están de acuerdo? Lo único que aquí el B ya no es constante. Depende de quién. De la variable I. Donde para I igual a 0, y B sub I vale B. Para I igual a H, B sub I vale 0. Se dan cuenta que es una función. Tengo que establecer una función de B en función de I. ¿Y cómo lo hago? Y como el rectángulo ya lo conozco, que tiene altura B, perdón, ancho B y altura H, si esto es B sub I, e I ya sabemos que es la distancia que hay del diferencial al eje X, esto evidentemente es H menos I. Entonces, ¿cómo son el triángulo original BH y este triángulo que tiene como ancho B sub I y esta altura H menos I? ¿Cómo son esos dos triángulos? El inicial y este que me quedaría en la parte superior de ancho BI y de altura H menos I. ¿Cómo resultan? Semejantes. Semejantes. Y ustedes saben que la relación de lados homólogos de triángulos semejantes es una constante. Entonces, ¿qué podemos hacer? B es a H como B sub I es a H menos I. Una simple relación, la tienen hecha aquí, ¿no? Para un triángulo. La tienen escrita acá. B sub I es a B como H menos I a H. O B es a H como B sub I es a H menos I. Es lo mismo. Por semejanza de triángulo, exactamente. Y fíjense que de aquí, ¿qué puedo despejar? B sub I, ¿a qué va a ser igual? A B por H menos I sobre H. Si a eso lo multiplico por DI y por la distancia elevada al cuadrado, me va a quedar una función de I entre 0 y H que si integro me da B por H cubo sobre 12. Aquí tienen un resumen, ¿no? La demostración más detallada la van a tener acá en el documento que tienen también, que está completo, digamos. Simplemente aquí está resaltado algunas expresiones características de momentos de inercia. Bueno, fíjense que se da una particularidad. El momento de inercia de un triángulo respecto de un eje que pasa por el lado B, ¿vale cuánto? B por H cubo sobre 12, que es igual que el momento de inercia respecto de un eje baricéntrico paralelo al lado B de un rectángulo. ¿Eh? Es la misma expresión, fíjense. Si yo conozco Jx por el teorema de Steiner, ¿qué puedo hacer? Despejo Jxg de la misma forma. Por supuesto que tengo que saber qué distancia hay entre xg y x. ¿Qué distancia hay para aplicar Steiner? Acuérdense que Steiner me decía que Jx es igual a Jxg más el área por la distancia entre ambos ejes elevado al cuadrado. Si no sé el área de un triángulo y no sé
el baricentro de un triángulo, no lo voy a poder resolver, pero el baricentro de un triángulo, ustedes saben dónde está ubicado, ¿o no? Así como el baricentro de un rectángulo estaba h sobre 2 de x. ¿Dónde está el baricentro de ese triángulo? Que es un triángulo cualquiera. No es ni rectángulo, es un triángulo genérico ese, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto vale el área? ¿A qué distancia del eje X está el baricentro de ese triángulo? Sea rectángulo, sea isósceles, sea como ese que está dibujado, que no es ninguno de los dos. Escaleno sería eso. ¿No lo saben? H sobre 3. Bien. Entonces, si me voy a Steiner, despejo JXG de la misma forma. Bueno, acá está escrito. Es el JX menos el área, que es B por H sobre 2, por 1/3 de H elevado al cuadrado. ¿Y qué me da JXG? B por H cubo sobre 36. ¿Qué es B por H cubo sobre 36? El momento de inercia de un triángulo cualquiera respecto de un eje baricéntrico paralelo al lado B. Por supuesto, de altura H. ¿Cuánto vale? B por H cubo sobre 36. Y si le hubiese pedido ¿cuánto vale el momento de inercia de este triángulo respecto de este eje X', que es paralelo al X y paralelo al XG? ¿Cómo lo hubiesen calculado? O sea, si yo ya sé JXG por el teorema de Steiner, puedo saber el momento de inercia respecto de cualquier eje. Si yo conozco este término, puedo saber el momento de inercia respecto de cualquier eje paralelo a este, sumándole, ¿qué? Al JXG, el producto del área por la distancia elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si volvemos a la expresión que acabamos de obtener usando Steiner de JXG, que vale B por H cubo sobre 36. ¿Cuánto va a valer el momento de inercia respecto de este eje paralelo al XG que pasa por el vértice opuesto? Ahí está dibujado. Cambio lo que está entre paréntesis, esa distancia sería 2/3 en vez de 1/3, ¿puede ser? Bien, va a ser B por H cubo sobre 36 más el área, que es B por H sobre 2. ¿Por qué distancia? 2/3 por H elevada al cuadrado. Bueno, ahí lo tienen. Y fíjense lo que me da. B por H cubo sobre 4. Bueno, ahí tengo 3 momentos de inercia respecto de 3 ejes que son paralelos. Y son todos distintos, donde, como vimos recién, el más chico, ¿cuál es? Siempre. Lo baricéntrico. Lo baricéntrico. Fíjense que los demás son mucho más grandes que lo baricéntrico. ¿Por qué? Porque se alejan ese término que es el área por la distancia al cuadrado, que le tengo que sumar. Si este eje X' yo se los hubiese dibujado aquí arriba en el rectángulo, ¿cuánto vale JX'? Igual que el que X, igual que el momento de X. Y exactamente, vale 1/3 de B por H cubo. Bien. Pero se dan cuenta que aquí no, ¿no? Fíjense lo que vale JX y lo que vale JX'. Y es por la distribución de las áreas, es por la misma definición. Acuérdense, es la integral del diferencial de área por la distancia al eje elevada al cuadrado. Y JX me da más chico que JX'. ¿Por qué? Y porque se dan cuenta que aquí tengo más áreas
alejadas de x' que de x. Por eso se da que una vale sobre 2 y la otra sobre 4. ¿Por qué tanta diferencia? 3 veces la diferencia. Fíjense que una es 3 veces más grande que la otra. Jx' es 3 veces más grande que Jx. Podemos verlo tanto por el lado de las áreas como por el lado de qué tan lejos está del eje. Ah, está. Exactamente, por el teorema de Steiner me lo da, porque Jx es el mismo. El área es la misma, pero la distancia al baricentro de x' es más grande que de x. Exactamente. Bien. Bueno, estas demostraciones las tienen en la guía y, bueno, eventualmente en un examen alguna demostración o de un rectángulo o de un triángulo puede haber. Es muy simple la demostración. ¿Sí? Y numéricamente la van a utilizar mucho para resolver las secciones. Bueno, acá tienen un trapecio que es interesante analizarlo porque lo puedo subdividir en 2 triángulos, un trapecio, o un rectángulo y un triángulo, y utilizar las expresiones que hemos visto. Bueno, y aquí tienen una serie de otras demostraciones de momento de inercia. No me interesa que las estudien, pero todos surgen de la definición. Partimos de la definición que vimos al principio. Se define un diferencial de área y se resuelven las integrales. Un círculo, un segmento parabólico, siempre parte de un diferencial. Esta sería resolución analítica. Nosotros, más que un triángulo y un rectángulo, como demostración, no les vamos a pedir. Nosotros vamos a usar las tablas directamente. Y estas tablas, estas o estas otras que también se las voy a subir, son 2 tipos de tablas que esta está en internet, se las subí porque está interesante, es la que vamos a usar nosotros prácticamente. Bueno, esta tabla es la que usábamos nosotros siempre, son unas tablas que están ahí en la fotocopiadora, les diría, no van a poder ir a buscarla, en las universitas, donde fíjense, tengo el rectángulo y ya me dice cuánto vale Jx. Y me da la posición del baricentro. Acá no me dice cuánto vale el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el lado B, pero sin ese momento no podría haber llegado a esto. Aquí ya está puesto el valor de Jx. Por supuesto que Ji vale h por b cubo sobre 12. Ustedes ya me lo dijeron, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale Jxi, el momento centrífugo, que acá no está, de ese rectángulo? Momento centrífugo, Jxi, que acá no está. Que a veces preguntan, ¿pero cuánto vale? ¿Cuánto valdrá el Jxi de ese rectángulo? Siendo los ejes X e Y los que están indicados ahí. Baricéntricos, ¿no? ¿Puede ser que sea 0? Sí, vale 0. Exactamente. Si me voy a un triángulo, bueno, aquí que tengo el Jx que acabamos de ver, b por h cubo sobre 36. Este es un triángulo rectángulo, pero ese triángulo que vimos recién era un triángulo cualquiera y decía b por h cubo sobre 12, donde en el triángulo anterior, ¿qué era? Era la altura. Acá, además de ser la altura, ¿qué es? Y es un lado del triángulo, ¿no? Evidentemente un triángulo rectángulo, la altura coincide con un cateto, en este caso el cateto H. Pero Jx es b por h cubo sobre 36, que es lo que acabamos de ver. Y si le hubiese pedido Ji, ¿cuánto vale? Que no está puesto aquí. Por similitud, ¿cuánto valdrá? H por b cubo sobre 36. Así es. Y ahora sí aparece un término de momento centrífugo, fíjense.
porque se dan cuenta que respecto a los ejes X e Y indicados, baricéntricos, paralelos al lado B y al lado H, cuando haga la integral de los df por X y por Y, cuando me vaya a este cuadrante XY positivo, ¿qué pasa con ese producto de A por X y por Y? ¿Cómo es? Mayor que 0, ¿no es cierto? Cuando me vaya al tercer cuadrante, ¿cómo es ese producto? También mayor que 0, porque X e Y, ¿cómo son en este caso? En el tercer cuadrante. Estoy haciendo la integral de df por X y por Y a lo largo de esa superficie triangular respecto de los ejes X e Y. Acuérdense que era la integral de df por las coordenadas de ese diferencial respecto de los ejes. Estoy calculando el momento centrífugo. ¿Se dan cuenta que depende la zona en que integre? Voy a tener partes que son positivas, primer y tercer cuadrante, y partes que son negativas, segundo y cuarto cuadrante? ¿Lo ven o no? Sí, profe. A simple vista, ¿se dan cuenta por qué es negativo este JXY para esa posición de los ejes y el triángulo? Porque los otros dos son más grandes. Claro, tengo mayores áreas, mayor superficie en el segundo y cuarto cuadrante comparativamente con el segundo y tercero. Entonces, cuando haga la integral, me termina dando negativo para esa posición del rectángulo. Bueno, aquí tienen este análisis. Bueno, para un rectángulo, JXY, si bien tiene una demostración, ese valor negativo, que la pueden ver, partiendo de ese teorema que vimos de ejes paralelos para momentos centrífugos, ahí está, ya puesto el valor, la demostración la van a ver en la guía, y esa demostración surge simplemente de tomar momentos centrífugos, elegir un par de ejes, definir un diferencial y aplicar la definición. Para esta posición ya vimos que cuando los ejes eran baricéntricos es negativo. Los ejes XG y G serían paralelos a los ejes X e Y que pasan por el baricentro, que sería estos ejes, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando mantengo los ejes X e Y como baricéntricos, pero el triángulo tiene otra orientación? ¿Lo están viendo ahí? El momento centrífugo, y puede ser positivo también. Y como verán, es siempre las áreas, bueno, en este caso primer y tercer cuadrante prevalece, por eso es positivo. ¿Sí? Aquí, ¿quién? Para esta posición del triángulo. Segundo y cuarto, por eso es negativo. Y aquí, primero y tercero, por eso es positivo. Entonces, el momento centrífugo de un triángulo respecto de ejes, triángulo rectángulo estamos hablando ya ahora, ¿no? Respecto de ejes paralelos a los catetos baricéntricos, y va a ser siempre B cuadrado por H cuadrado sobre 72. Pero el análisis del signo, y lo van a tener que mirar. Lo van a tener que mirar un poquito. Bueno, ahí tienen todas las posibilidades. Y simplemente es analizando, como bien me dijeron ustedes, y dónde está la mayor superficie, y ver en qué coordenadas está, para ver cómo es el producto X por Y, si es positivo o es negativo, y eso me va a definir el signo del momento centrífugo de un triángulo. En valor absoluto es B cuadrado por H cuadrado sobre 72. Pero sabemos que un momento centrífugo puede ser positivo o negativo. En el caso de un triángulo rectángulo, respecto de ejes paralelos a los catetos baricéntricos, ese momento centrífugo
puede ser positivo o negativo. Pero no va a ser 0, lo que sí nos pasaba con el rectángulo, ¿no? Por eso ahí tienen un valor. Bueno, fíjense en un círculo, ya tengo cuánto vale Jx. Y lo vamos a usar, lo vamos a usar para resolver los problemas. ¿Cuánto valdrá Ji aquí para un círculo? Lo mismo. Lo mismo. ¿Y cuánto valdrá el momento de inercia para cualquier eje que pase por el baricentro? También lo mismo. Lo mismo. Bien. ¿Sí? Acá tengo un semicírculo donde, evidentemente, un semicírculo tiene un eje de simetría, que sería el eje II, que está dibujado aquí. Sobre ese eje está el baricentro. Lo que no sé es en qué posición sobre ese eje está. Por eso aquí el dato que tengo es a qué altura está respecto de este lado el baricentro. ¿Cuánto vale? 4 veces el radio dividido 3 veces pi. Y con eso definimos ¿qué? El baricentro de un semicírculo. Bueno, el área será pi por radio cuadrado sobre 2. Esta es una tabla que me da área y posición de baricentro y momentos de inercia. ¿Cuánto vale Ji? Pi por radio cuadrado sobre 8. ¿Cómo resulta respecto del Ji que me dijeron que también valía pi por radio cuadrado sobre 4? Fíjense, este sobre 8 y antes me había dado para la circunferencia, para el círculo completo sobre 4. Está bien que me dé la mitad, me da la mitad, como verán. El Ji vale pi por radio a la cuarta sobre 8. Evidentemente es la mitad de ¿quién? Del Ji respecto del círculo completo. Y bueno, pues me falta la otra mitad, ¿no es cierto? Y el Jx tiene una expresión un poquito más complicada, fíjense, que depende del radio de la cuarta también. Como verán, dimensionalmente un momento de segundo orden siempre es la unidad de longitud elevada a la cuarta, ¿no? Por la misma definición. Área por unidad de longitud elevada al cuadrado, en definitiva. Bueno, estas tablas siempre la van a disponer. Bueno, acá tiene un cuarto círculo. Y en estas tablas adicionales, están mucho más completas, tienen la misma información, pero por ahí tienen algunos. Bueno, ahí tienen el cero de un rectángulo, ustedes ya me lo supieron decir. Bueno, círculo, semicírculo, bueno, sectores parabólicos, circular, triángulo isósceles, un triángulo cualquiera, ¿bien? Bueno, estas tablas son las que van a utilizar. Pero tengan presente que para construir esas tablas hubo que resolver las integrales. No vinieron así de la nada. Había que conocer el concepto y resolverlas analíticamente. ¿Bien? Bueno, la clase que viene ya vamos a trabajar con alguna sección y vamos a determinar para una sección compuesta cómo proceder para calcular el momento de inercia de una sección determinada. Para secciones simples es lo que hemos visto, triángulos, rectángulos, círculos. Para secciones compuestas, y bueno, vamos a ver que vamos a poder siempre subdividir en partes a esa sección, y el momento de inercia de una sección cualquiera lo vamos a poder tomar como suma de los momentos de inercia de cada una de las partes, donde de cada parte conozca los momentos de segundo orden. De cada parte voy a tener que conocer el área, la posición del baricentro y los momentos de segundo orden de esa parte. Para eso voy a disponer de tablas que la van a tener disponible para resolver cualquier práctico, digamos, ¿no?
Bueno, estuvo medio pesado, pero había que pasar por esto para poder después ya resolver cualquier sección. Cualquier sección compuesta. Bueno, aquí simplemente les voy a mencionar, está, lo pueden ver rápidamente, está toda lo que hemos visto, ¿sí? Momento de segundo orden, definiciones, qué pasa con los signos de momento de inercia, momento centrífugo, momento de inercia polar. Radio de giro no me interesa que lo vean, ¿sí? Es un concepto que van a ver en resistencia y materiales y se usa en pandeo, pero es una definición, es simplemente la raíz cuadrada del momento de inercia dividido el área, no me interesa que lo miren. Momento segundo orden de superficie respecto de ejes paralelos, es lo que derivó en el teorema Steiner y en ese otro teorema para momentos centrífugos. Bueno, la definición. Esto es radio de giro, no me interesa que lo vean. Aplicación del teorema de ejes paralelos al momento de inercia y radio de giros polares tampoco, eso no es importante, ¿sí? Esto no. Momento segundo orden respecto a ejes de un mismo origen es lo que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Esto lo vamos a ver la clase que viene. Respecto a un mismo origen, eso sí. Ejes principales de inercia también, pero eso es para la clase que viene, eso no lo miren ahora. Y a partir de... aquí aparece momento de inercia y figuras geométricas. Está demostrado el rectángulo, el triángulo, la demostración, es muy simple la demostración. Tiene un pequeño análisis que le queda a ustedes, la demostración, ahí tienen las expresiones, eso me gustaría que lo miren. Bueno, momento de inercia de un círculo, tiene la demostración, no hace falta que la estudien. Segmento parabólico, radio de giro no. Tampoco esto. Tampoco esto. Y acá aparece el momento centrífugo del triángulo respecto a un par de ejes ortogonales. Esto sí, ¿sí? Acá tiene los ejes, y acá cómo llega a JXY. O sea, evidentemente aquí se calculó el momento centrífugo respecto de los ejes que pasan por los catetos, usando la definición, ¿sí? E integrando. Después, aplicando el teorema, se despejó cuánto vale JXY y G. Y se llegó que era negativo, pero para este triángulo, ¿sí? Y ahí está el mismo análisis, nada más que ustedes, yo se los resumí en el otro documento. Y esto también lo vamos a ver en la clase que viene. Ahí estaría todo el capítulo que vamos a ver, y este resumen que sintetiza todo, incluido este tema que vamos a ver ya en la clase que viene. Y bueno, estas dos tablas de secciones, esta de figuras simples y esta de secciones de perfiles, son las que vamos a usar para resolver secciones compuestas de perfiles. Perfiles normales, perfiles ángulos, perfiles L, perfiles I o doble T, ¿sí? Esta la van a tener disponible ahí para trabajarlas. Conjuntamente con esta, que es de secciones comunes. Bueno, esto ya se lo subo ahora completo ahí en la página, como para que lo lean simplemente. Pero como definición ya hemos definido los momentos de segundo orden. Momento de inercia. ¿Para qué me sirve? Lo dijimos al principio, lo van a utilizar directamente en resistencia material.
tiene que ver con la resistencia de la sección ante las solicitaciones de momento que hemos visto. Directamente está relacionado con el momento flector, ese momento de inercia. Digamos que a mayor momento de inercia, más resistente es la sección, o resiste más a momentos flectores, con una aplicación en la clase que viene, básicamente. Sí, es que... Sí. Bueno, pero porque apareció una cosa nueva, nada más. Exactamente, y cuando resuelvan ejercicio, ahí se van a dar cuenta que van a aplicar siempre lo mismo, o el teorema de Steiner, o el otro teorema que relaciona ejes paralelos referidos a momentos centrífugos, pero ya con una ejercitación, ¿sí? Pero si no saben esto, este es el arranque, ¿sí? Para figuras simples. Cuando tengamos una figura cualquiera, y bueno, vamos a recurrir a descomponer una sección cualquiera que tienen ahí en la guía, tienen varias secciones correspondiente a vigas, a cualquier estructura, donde la capacidad resistente de esa sección va a depender del momento de inercia que tenga. Y esa sección puede ser cualquiera, pero ustedes a partir de secciones simples, conocidas, cuyos momentos de inercia los van a conseguir de una tabla, sus áreas también, y la posición de sus baricentros también, va a ser suficiente para que puedan calcular cualquier sección, porque van a aplicar siempre esos teoremas donde necesitan saber, primero qué, y cuánto vale el momento respecto de ejes baricéntricos. Y el área por la distancia elevada al cuadrado, por las coordenadas, necesitan saber el área y las coordenadas del baricentro respecto de esos ejes. Todo eso lo van a sacar de tablas. Entonces, van a tener que aplicar directamente los teoremas de ejes paralelos que hemos visto para resolver cualquier sección que ustedes ya pueden ver en la guía de ejercicios, que van a ser o triángulos, rectángulos, semicírculos, o van a ser perfiles ángulos, planchuela cuya sección es rectangular, perfiles L o perfiles T, que sería una viga armada o una columna armada de perfiles, que normalmente se sueldan o se abulonan o se atornillan conformando una estructura, cuya sección está compuesta de perfiles. Bueno, yo no tengo más nada. Cualquier pregunta me la hacen y lo que sea ejercitación, súbanlo ahí a la página, lo que es trazado de diagramas, como para ya dejar cerrado el tema ese. Bueno, la clase que viene vamos a terminar con este capítulo, vamos a ver qué pasa cuando los ejes ya no son paralelos, sino rotan alrededor de un punto, que es el último tema que vamos a ver teórico, llamémosle así, que seguramente la clase que viene lo vamos a terminar de ver, o en 2 clases más, no más de eso. Bueno, chicos, nos vemos. Que anden bien, que anden bien, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego.